Bien, eh, ahora hablaremos sobre los polinomios. Hablaremos sobre los polinomios. Bien, un polinomio, un polinomio es de la forma un poco complicado entenderle a la fórmula, pero vamos a intentarlo. Un polinomio es de la forma ax a la n más b x a la 2 más cx más d. Bien, un polinomio es de esta forma. Lo vamos a hacer un poco más grande. Eso es un polinomio. ¿Qué significa todo eso? Eh, A, B, C y D, A, B, C y D, A, perdón, A, B, C y D son coeficientes, coeficientes. En otras palabras, números. Son números conocidos, conocidos. Y X es la variable. ¿Qué es la variable? Un número desconocido. Número desconocido. Entonces, A, B, C y D son números conocidos y X es un número desconocido. Por ejemplo, número uno, 5x a la 4 a la 3 menos 3x a la 2 más 8x menos 9. Entonces, noten, este es un polinomio. El 5, este 5, este 3, este 8 y este 9 son coeficientes, coeficientes. O sea, ¿qué son los coeficientes? Números conocidos. ¿Qué son los coeficientes? Son números conocidos. Y X es la variable. X, X y X es la variable. ¿Qué es una variable? Un número desconocido. Número
desconocido. Bien, entonces X es la variable y 5 menos 3 8 y menos 9 son coeficientes, son números conocidos. X es la variable, 5 menos 3 8 y menos 9 son números conocidos. Ahora, al final todos son números. Aunque sean conocidos o desconocidos, son números. Solo que al número desconocido se le llama variable y al número conocido son coeficientes. ¿Qué pasa qué pasaría si X vale 2? ¿Qué pasaría si X vale 2? Entonces el polinomio se escribiría así, ¿ve? Respuesta. Entonces el polinomio sería 5. En vez de la X, vamos a escribir 2. Y como como la X está elevado a la 3, entonces el 2 también lo elevamos a la 3. Menos 3. Como la X está elevado, en vez de X ponemos otra vez 2. Como la X está elevado a la 2, entonces también el 2 lo elevamos a la 2. Más 8. En vez de X ponemos otra vez 2. Menos 9. Entonces miren que el polinomio ahora se convirtió en un número. El polinomio ahora se convirtió en un número. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el polinomio es un número. El polinomio es un número, solo que la X es un número desconocido. Pero, ¿qué pasa si la X vale 2? Ya no sería desconocido. Ahora la X sería un número conocido. Pero eso porque yo quise que la X valiese 2. Y si ustedes quieren que la X valga 3, sería otro número entonces. Y si alguien de ustedes, otra persona de ustedes, decide que la X valga 100, sería otro número diferente. Entonces, dependiendo del valor de X, el polinomio va a cambiar de número. Si la X vale 2, ¿cuánto vale todo este número? Entonces sería, primero resolvemos esto de aquí, ¿verdad? Primero resolvemos esta parte de ahí. Sería 5 por 2 a la 3, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 5 por 8. Menos, resolvemos esta otra parte de aquí. Sería 2 por 2 4, sería 3 por 4. Resolvemos esta otra parte de aquí. Sería 8 por 2, 16. Y el 9 solo lo copiamos. El 9 solo lo copiamos. Luego seguimos resolviendo esta parte de aquí. 5 por 8, 40. Resolvemos esta otra parte de aquí. Sería 3 por 4 12. Más 16 menos 9. Y por último, resolvemos las sumas y la resta. 40 menos 12 y 16 menos 9. 40 menos 12 da 28. Y 16 menos 9 da 7, ¿verdad? Bien, y 28 más 7 sería 35. Noten que ese polinomio vale 35, pero si la X vale 2 y si la X vale 3, valdría otro número. Y si la X vale 4, y así, ¿verdad? Va cambiando de número cada vez que le damos un valor a la X. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es un número, solo que tiene un número desconocido. ¿Cuál es el número desconocido? X. X es el número desconocido. X es el número desconocido. Y mientras que A, B, C y D son números conocidos, a esos números conocidos se le llama coeficientes. A esos números conocidos se le llaman coeficientes. A los números desconocidos se le llaman variables. Y las variables tienen exponentes. Noten que esta variable tiene un exponente 3, esta otra variable tiene un exponente 2
y esta otra variable tiene un exponente 1. Al mayor de los exponentes, al mayor de los exponentes se le llama grado. Al mayor. Al mayor de los exponentes se le llama grado. A este número se le llama coeficiente principal. Coeficiente principal. Recuerden que un polinomio tiene varios coeficientes, varios números conocidos. Puede que tenga, por ejemplo, en nuestro ejemplo, solo tiene 4 coeficientes. Hay 4 coeficientes, o sea, números conocidos. Pero este 5 es el principal. El 5 es el principal, no el -3, no el 8, no el -9, es el 5. ¿De dónde salió el principal? Del grado. Si el grado es el mayor de los exponentes, entonces el coeficiente principal es el que está a la par del grado o está pegadito al grado. No vayan a creer que es otro, ¿verdad? Si el grado en este polinomio es 3, si el grado en nuestro polinomio es 3, entonces el coeficiente principal sería 5. Y el que no tiene variable, recuerden que la x es la variable. El que no tiene variable se le llama término independiente. Término independiente. El que no tiene variable se le llama término independiente. Entonces nuestro término independiente es el que no tiene variable. Término independiente. ¿Quién sería nuestro término independiente? Nuestro ejemplo sería el 9. El negativo 9 sería, no el positivo 9, sería el negativo 9. Ese sería nuestro término independiente. Bien. Estos son información importante. No es que vamos a profundizar en eso, solo quiero que identifiquen las partes de un polinomio. Las partes de un polinomio son grado, coeficiente principal y término independiente. Grado, coeficiente principal y término independiente. También las partes de un polinomio son variable y coeficiente. ¿Quién es la variable? X. ¿Y quiénes son los coeficientes? 5 menos 3, 8 y -9. ¿Qué pasaría si x vale 2? Ahí está el resultado. El polinomio vale 35. ¿Qué pasaría si la x vale 100? Pues ahí se los dejo de, de tarea, ¿verdad? Aunque no valga puntos. Bien, ahora los polinomios se pueden sumar. Los polinomios se pueden sumar. Los polinomios se pueden sumar. Suma de polinomios. También se pueden restar. Suma o resta de polinomio. Bien, dice la teoría, para sumar polinomios, para sumar o restar polinomio, eh, se agrupan en términos semejantes. Se agrupan o se toman los términos semejantes.
se suman, no, se agrupan mejor. Se agrupan en términos semejantes. En términos semejantes. ¿Y qué son términos semejantes entonces? Punto. Los términos semejantes son los términos, los términos semejantes es cuando tienen la misma variable y el mismo exponente. Exponente. Es decir, cuando son parecidos. Es decir, cuando son parecidos. Semejante significa parecido. Semejante, la palabra semejante significa parecido. Entonces, es decir, cuando son parecidos. Parecidos. Ejemplo. Por ejemplo, 100 x a la 7 y 2 x a la 7 son parecidos. ¿Por qué son parecidos 100 x a la 7 y 2 x a la 7? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Imagínense que, bueno, voy a poner otro término semejante. Es como que yo tenga 100 mesas y 2 mesas. Son semejantes porque las mesas son parecidas. Aunque aquí tenga 100 mesas y aquí tenga 2 mesas, obviamente las cantidades son diferentes. 100 y 2 son muy diferentes. Pero el objeto, que son las mesas, son semejantes, son parecidas. Entonces, ustedes pueden sumar 100 mesas con 2 mesas. ¿Por qué pueden sumar 100 mesas con 2 mesas? Porque son semejantes. Entonces, ustedes pueden sumar 100 x a la 7 con 2 x a la 7. ¿Por qué? Porque son semejantes. Son semejantes, ¿verdad? Son semejantes, semejantes. Ahora, número 3, ejemplo número 3. 100 x a la 7 y 2 x a la 6 no son semejantes. Es como que ustedes tuviesen 100 mesas y 2 sillas. Obviamente no son semejantes. No se pueden sumar. No son semejantes. Si ustedes suman 100 mesas más 2 sillas, el resultado son 100 mesas más 2 sillas. Es como que ustedes sumen 100 x a la 7 más 2 x a la 6. Entonces el resultado sería 100 x a la 7 más 2 x a la 6. No así es en los ejemplos anteriores. 100 mesas más 2 mesas, ¿qué dirían ustedes como resultado? 102 mesas. Entonces, 100 x a la 7 más 2 x a la 7, qué dirían ustedes como resultado? 102 x a la 7. ¿Por qué? Porque son semejantes, son parecidos. No son iguales, son parecidos. 100 x a la 7 y 2 x a la 7 no son iguales, son parecidos. Aunque en cantidad sean diferentes, pero sí son parecidos. Es como decir 100 mesas y 2 mesas son parecidas. No son iguales. En cantidad no son iguales. Entonces, 100 x a la 7 más 2 x a la 6 sería 100 x a la 7 más 2 x a la 6. Pongámoslo aquí, ¿verdad? 100 x a la 7 más 2 x a la 7 sería
102x a la 7. Es como que yo diga 100 mesas más 2 mesas. Entonces el resultado es 102 mesas. Sí se pueden sumar si son semejantes, pero si no son semejantes, 100x a la 7 más 2x a la 6, entonces el resultado es 100x a la 7 más 2x a la 6. Es como que ustedes quieran sumar 100 mesas más 2 sillas. ¿Cuánto es el resultado de sumar 100 mesas más 2 sillas? Serían 100 mesas más 2 sillas, no cambia. No se pueden sumar, solo se dice. Entonces, aprendan a sumar y a restar, ¿verdad? Obviamente la suma y la resta son muy parecidas. Yo puedo sumar, yo puedo restar 100 mesas menos 2 mesas. Y el resultado sería 98 mesas. Entonces yo puedo restar 100x a la 7 menos 2x a la 7. Y el resultado sería 98x a la 7. Preguntas sobre los términos semejantes. Ingeniero, una pregunta. Los que no son semejantes, esos no son polinomios, ¿va? No, sí, son polinomios. Los polinomios siempre, Polinomios. mire, ve, un polinomio siempre tiene que tener una variable. Siempre que tenga una variable es un polinomio. Ok. Incluso las mesas es un polinomio. 100 mesas más 2 sillas es un polinomio. Obviamente ustedes no lo van a ver como polinomios, ni que quisiera yo volverlos locos y que todo lo vean como polinomio, pero sí son polinomios. Todo lo que ustedes ven son polinomios. Se pueden sumar, se pueden hacer todo, las operaciones matemáticas. Lo complicado de los polinomios es que van a usar números extraños, como por ejemplo fracciones, negativos, porque yo les dije sumen 100 más 2. Y si yo les digo sumen menos 100 más 2, negativo 100 más 2. Y si yo les digo sumen negativo 2 tercios más 5 cuartos, eso es lo complicado, ¿verdad? Ya eso no se ve en la vida real. Ustedes no pueden ver negativo 3 cuartas mesas más 2 tercias mesas. No pueden ver eso. Ustedes solo ven números enteros en la vida real. Aquí en matemáticas se trabajan ya con otros tipos de números, con fracciones, con negativos, con radicales, bueno, hasta con decimales. Eso es lo complicado, de verdad, que van a trabajar con números más extraños. Pero básicamente eso, un polinomio es cuando tiene una variable. ¿Qué es una variable? Un número desconocido. Un polinomio es cuando tiene una variable. ¿Y qué es una variable? Un número desconocido. Aunque no tenga variable, también va a seguir siendo un polinomio, porque si ustedes notan aquí arriba, el término independiente no tiene variable y siempre sigue siendo parte del polinomio. Siempre pertenece al polinomio, aunque no tenga variable. Es que todo lo que ustedes ven lo pueden ver como polinomio, pero no espero que hagan eso. No quiero que vean todas las cosas afuera como polinomios. Pero todo es un polinomio y se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, se pueden multiplicar. Bien, entonces, como ejemplo más complicado, sumemos estos polinomios. Bien, aquí cambió la letra, ¿eh? Pero la variable, pero siempre va a seguir siendo una variable, aunque cambie.
Es como las mesas y las sillas son dos variables diferentes. La mesa y la silla son dos variables muy diferentes. Entonces, cambian las variables. Normalmente es X, la variable. Pero miren en este ejercicio, también puede ser una B, la variable. Es un polinomio porque tiene variable. Siempre y cuando tenga variable, es un polinomio. Solo quiero hacer algo aquí. Bien, entonces número 4 se borró. Ay, no, ahí está. Número 5. Ingeniero, una consulta. Si en ese 9 b a la 2 ese 2 no fuera positivo y fuera negativo, ¿verdad que ahí sí ya no es un polinomio? Exacto, pero no les voy a poner eso. O sea, sí, hay muchas cosas que no son polinomios, tiene razón, pero no los voy a complicar con eso. Ok, está bien. Bien, entonces yo solo quiero que aprendan a operar, a sumar polinomios, a restar polinomios, a multiplicar polinomios, a dividir polinomios. No me interesa que ustedes aprendan a identificar si es polinomio o no, eso ya no me interesa. Me interesa que todo lo que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir. Y factorizar polinomios. Eso es lo único, mi único objetivo. No tengo el tiempo suficiente para explicarles otras cosas sobre los polinomios. El compañero dijo algo importante, cuándo identificar que es un polinomio, pero no es mi competencia ahorita. Bien, términos semejantes que sean parecidos, ¿verdad? Entonces, ve a la 2, ve a la 2 y ve a la 2 son parecidos. Es como decir mesas, mesas y mesas. Es como decir 9 mesas, menos 5 mesas y menos 4 mesas. Entonces, ustedes pueden sumar, digo yo, ¿verdad? Entonces, sumen 9 menos 5 más menos 4 en la calculadora. Sumen 9 menos 5 más menos 4. Sería 14, 10. 10 b a la 2. Siempre tenemos que conservar el negativo al 5. Siempre No, ponemos no, más, no. menos. O sea, sumar. O sea, es que sumar, por ejemplo, 2 más 3 menos 2 más 3 2 más menos 3. Solo quiero que aprendan a sumar. No sé cómo suman ustedes. Por ejemplo, 2 más 3 6. Yo no conservo signos. Menos 2 más 3 1. 2 más menos 3 menos 1. Noten que los tres dan resultados diferentes. Solo quiero que sumen. No sé cómo enseñarles a sumar, la verdad. Solo quiero que aprendan a sumar, sea como sea. Ya sea con calculadora, ya sea mentalmente. Solo quiero que aprendan a sumar. Ve, 2 más 3 es 5, ¿verdad? Perdón. Solo quiero que aprendan a sumar. 2 más 3 5 menos 2 más 3 1 2 más menos 3 menos 1 menos 2 más menos 3 menos 5 y así. Solo quiero que aprendan a sumar. Les dije, sumen 9 menos 5 más menos 4. Así quiero que sumen. 9 menos 5 más menos 4. Dice la regla que cuando aparecen dos signos iguales, se vuelve más. Entonces sería 9 más 5, 14. Cuando aparecen dos signos diferentes, dice la regla que se vuelve menos. Entonces, aquí ya llevaba 14. Y 14 menos 4 es 10. 14 menos 4 es 10. Solo quiero que sumen. La técnica que usen ustedes para sumar no la voy a evaluar yo en un examen. ¿Por qué? Porque no es mi competencia enseñarles a sumar. El objetivo mío es que aprendan a identificar términos semejantes.
Y obviamente que aprendan a sumar términos semejantes. Ese es mi objetivo. ¿Cómo sumarlos? No sé. Bien, otros términos semejantes sería B, B y B. Ahora volvámoslos a sumar. Sería menos 6 menos más 3 más menos 5. Miren, ve. Menos 6 menos más 3. Noten que este menos que está fuera del paréntesis afecta al más. Afecta. Por algo están esos paréntesis, ¿verdad? Para que afecte el signo. El signo se afecta. Este menos afecta a este otro signo. Cuando hay dos signos diferentes se vuelve menos. Entonces aquí dice menos más 3. Y aquí dice más menos 5. Más menos 5. Cuando hay dos signos diferentes se vuelve menos. Entonces aquí diría 9 menos 3 menos 5. ¿Cuánto es, cuánto es menos 6? Perdón, menos 6. ¿Cuánto es? Menos 6 menos más 3 menos más 3 se vuelve menos 3. Entonces, ¿cuánto es menos 6 menos 3? Menos 6 menos 3 es menos 9. Y menos 9, aquí este más y este menos se vuelve menos. Entonces sería menos 5. ¿Cuánto es menos 9 menos 5? Menos 14. Menos 14b. Bien, sumar o restar ya es una técnica que usted... Ah, por eso es que están los módulos, para que aprendan a sumar y a restar, ¿verdad? Ahí están todos esos módulos en Alex, para que aprendan a sumar y a restar. Ya una vez que aprendan a sumar y a restar, ahora vienen los polinomios, ¿verdad? Lo único que tienen que saber sobre los polinomios son los términos semejantes, que solo se pueden sumar y restar términos semejantes. El resultado es menos 14, pero escriban la variable. No se les olvide la variable, porque estamos sumando términos semejantes. Como que yo les diga, ¿cuántos son 100 mesas más 2 mesas? Y ustedes me digan 102. Entonces yo les pondría 102 que escriban la variable. La variable en este caso es mesas. La variable en este caso es B. En este otro caso es B a la 2. La variable cambia. La variable cambia. Es importante que escriban la variable, no solo el resultado, sino la variable. Ahora los otros términos semejantes son los que no tienen letra, ¿verdad? Los que no tienen letra. Sería 6 con el 3 y el 8, ¿verdad? Los que no tienen letra. Aquí sí, no necesitan inventarle una letra. Si no tienen letra, pues no tienen letra. Son términos semejantes. Sería menos 6 menos más 3. Recuerden que cuando aparecen dos signos diferentes se vuelve menos. Entonces aquí es como que diga menos 3. Entonces menos 6 menos 3 es menos 9. Y aquí dice más y más. Este 8 tiene dos signos más, ¿ves? Más y más. Cuando dos signos son iguales es más. Entonces, más 8 sería menos 3, menos 6 menos 3 da menos 9 y menos 9 más 8 Negativo 1. negativo 1. Ese es el resultado. La suma de todos esos polinomios me da eso de ahí, ¿ve? Tal vez se les pida cuál es el coeficiente principal y el grado. El grado es 2, es el mayor exponente, el coeficiente principal es 10. Aunque no es importante que ustedes aprendan a identificar esto. Se supone que en el colegio ya lo aprendieron, ¿verdad? Y el término independiente es negativo 1. Bien, nos vemos clase presencial la próxima semana. Listo, ingeniero, ahí nos vemos el miércoles. Otra semana. Ok. Gracias, Liz. Bueno, este documento se los paso al WhatsApp.
Hasta Gracias. luego, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno. Gracias, ingeniero. Bueno.